Los meses siguientes al gran ventarrón de febrero de 1894 fueron de cambio callado en el condado de Howard. Marcus Riggs fue el primero en admitir que se había equivocado. En marzo, cuando la nieve empezó a derretirse, desarmó lo que quedaba de su cabaña colapsada. Salvó la madera que pudo y empezó a reconstruir. Pero esta vez con techo doble. Exactamente como lo había hecho Elijah Thorne. Marco secundario a 14 pulgadas del principal, postes de soporte cada 4 pies, tejado exterior con inclinación de 42 grados para que la nieve resbalara antes de acumularse. Riggs no dijo nada al principio. Solo trabajó. Pero cuando terminó, invitó a todos los vecinos a ver. Pensé que sabía construir en montaña, dijo frente a la cabaña nueva. 27 años haciendo lo mismo. Y este muchacho me mostró que no sabía nada. Miró a Ilaiche, que estaba ahí callado, con las manos en los bolsillos. Tu techo extraño salvó vidas. El mío casi mata a mi familia. No pidió perdón con palabras grandes. Solo le dio la mano a Ilaiche y dijo: enséñame bien. Quiero que dure. Thomas Whitmore hizo lo mismo. El agrimensor, que siempre hablaba de métodos probados, reconstruyó su cabaña con techo doble. Y empezó a dibujar planos para los nuevos que llegaran. Klaus Weber, el inmigrante alemán, sonrió cuando vio los cambios. Doppelbach, dijo. Como en los Alpes. El abuelo del muchacho tenía razón. Para el verano de 1894, 19 cabañas nuevas en 40 millas alrededor tenían techo doble. La gente que antes se reía ahora pedía consejos a Ilaiche. Él no cobraba. Solo explicaba, con voz tranquila, lo que había leído en los diarios de su abuelo. Aire quieto es el mejor aislante. 14 pulgadas de aire atrapado valen más que 14 pulgadas de madera sólida. El viento no roba el calor si hay una capa que lo detiene. En invierno, la diferencia se vio claro. Las cabañas con techo doble usaban la mitad de leña. Adentro se mantenía calor aunque afuera llegara a 30 bajo cero. Las familias ahorraban tiempo, esfuerzo y dinero. Y nadie volvió a perder techo por nieve pesada. En 1895, el condado pidió a Ilaiche que revisara todos los edificios nuevos. Aceptó. No por orgullo. Porque sabía que una cabaña mal hecha podía costar vidas. Los años pasaron. Ilaiche se casó con Ana, hija de un vecino que había sobrevivido gracias a su techo. Tuvieron hijos que crecieron aprendiendo los diarios del bisabuelo suizo. El rancho Thorne se volvió grande, pero Ilaiche nunca dejó de construir con techo doble. Cuando murió, en 1942, a los 85 años. Lo enterraron bajo el primer techo doble que hizo. El que salvó a 27 personas en la tormenta de 1894. Y en su lápida pusieron solo esto. Aquí yace Elijah Thorne. El que entendió que a veces 2 techos valen más que uno. Hoy, en las montañas de Carolina del Norte. Aún hay cabañas viejas con techo doble. Y cuando llega invierno fuerte, la gente mayor cuenta la historia. De un muchacho que todos llamaron loco. Porque construyó un techo sobre otro. Y como ese techo extraño salvó vidas. Cuando la tormenta grande llegó. Porque la sabiduría verdadera no siempre viene de los que más hablan. A veces viene de un joven callado. Que leyó diarios viejos. Y decidió creerles. Parte 3, el legado que cruzó montañas. Los años siguientes al gran ventarrón de 1894 fueron de cambio profundo en las montañas de Carolina del Norte. Ilaiche Thorne, que apenas tenía 18 años cuando salvó a 27 personas con su techo doble, se convirtió en el hombre al que todos buscaban para construir. No por fama. Porque sus cabañas resistían. Marcus Riggs, el constructor más respetado del condado, dejó de reírse y empezó a aprender. Reconstruyó su casa con techo doble y enseñó el método a sus hijos. Thomas Whitmore, el agrimensor, dibujó planos nuevos y los mandó a condados vecinos.
Klaus Weber escribió cartas a familiares en Alemania y Suiza contando del muchacho que recordó lo que nuestros abuelos sabían. Para 1900, más de 100 cabañas en las Blue Ridge tenían techo doble. La gente ahorraba leña, tiempo y vidas. En invierno, cuando llegaban tormentas fuertes, las familias dormían tranquilas sabiendo que su techo no se vendría abajo. Ilaiche se casó con Anna Keller, hija de inmigrantes alemanes que habían perdido su cabaña en la tormenta. Tuvieron 5 hijos. A todos les enseñó los diarios del bisabuelo suizo. Y a todos les construyó casas con techo doble. Cuando Ilaiche tenía 30 años, llegó una carta de Washington. El gobierno quería saber del método Thorne para construir en zonas de nieve pesada. Ilaiche no fue. Mandó los planos y una carta sencilla. El aire quieto es el mejor aislante. 14 pulgadas bastan. En 1910, el método se usaba en Colorado, Montana, incluso en Alaska. Constructores de ciudades nuevas lo copiaban. Y siempre mencionaban al muchacho de Carolina del Norte que lo recordó cuando todos lo habían olvidado. Los nietos de Ilaiche crecieron. 1. Jacob Thorne, se fue al oeste con la fiebre del oro, pero no a buscar oro. A construir casas para mineros en montañas donde la nieve llegaba a 10 pies. Llevó los planos de su abuelo. Y salvó cientos de vidas en inviernos brutales. Otro nieto, Samuel, estudió ingeniería en la Universidad Nueva de Raleigh. Escribió un libro sobre construcción pasiva en climas fríos. Usó los cálculos del bisabuelo suizo y las pruebas del abuelo Ilaiche. El libro se vendió en todo el país. Para 1950, el techo Thorne era estándar en zonas de montaña. Y nadie recordaba que una vez lo llamaron locura. Cuando Ilaiche murió en 1968, a los 92 años. Lo enterraron junto a su cabaña original. La que resistió la tormenta de 1894. La que salvó 27 vidas. Y en su lápida pusieron: Ilaiche Thorne. El que escuchó a los viejos. Y salvó a los nuevos. Hoy, en las montañas de Appalachia. Aún hay cabañas con techo doble. Y cuando llega invierno fuerte, los viejos cuentan la historia del muchacho huérfano que construyó un techo sobre otro. Porque leyó diarios que nadie más quiso leer. Y como ese techo no solo salvó casas, sino que enseñó al mundo que la sabiduría verdadera no grita, solo espera a que alguien la escuche. Parte 4. El techo que llegó al mundo. En los años 70 del siglo XX, un ingeniero de la Universidad Estatal de Carolina del Norte encontró los viejos planos de Elijah Thorne en un archivo olvidado. Los estudiaron con máquinas modernas. Y se quedaron mudos. El techo doble de Ilaiche, hecho con cálculos a mano en diarios amarillos. Tenía la misma eficiencia que los sistemas pasivos más avanzados de la época. Aire quieto como aislante. Capa externa para proteger del viento. Inclinación precisa para que la nieve resbalara. Todo lo que los arquitectos modernos llamaban innovación. Ya lo había hecho un muchacho de 17 años en 1893. El estudio se publicó en 1978. Y el método Thorne empezó a viajar de nuevo. Esta vez no por cartas ni por boca en boca. Por libros, conferencias, revistas científicas. En los 80, casas pasivas en Europa citaban los planos de Ilaiche como ejemplo histórico. En los 90, constructores ecológicos en Estados Unidos lo redescubrieron para reducir consumo de energía. En el siglo XXI, con el cambio climático trayendo inviernos más duros en algunos lugares y veranos más calientes en otros. El techo doble volvió a salvar vidas. En Canadá, durante la tormenta de hielo de 2013, casas con techo Thorne resistieron cuando otras colapsaron. En Japón, después de terremotos, usaron variantes para reconstruir rápido y eficiente. En Europa, normas de construcción pasiva incluyen espacio de aire ventilado inspirado directamente en los diarios del bisabuelo suizo de Ilaiche. Hoy, en 2025, si buscas Double Roof Insulation History, el primer nombre que sale es Elijah Thorne.
El muchacho que todos llamaron loco. Porque usó más madera de la necesaria. El huérfano que leyó diarios viejos. Y decidió que valía la pena escuchar a los que vinieron antes. Sus bisnietos viven todavía en las montañas. Mantienen la cabaña original, la que resistió la tormenta de 1894. Y cada invierno, cuando llega nieve pesada, encienden fuego pequeño. Y dejan 2 tazas de café en la mesa. Una para ellos. Una para quien ya no está. Pero cuya idea sigue calentando casas. En todo el mundo. Porque la verdadera sabiduría no es inventar algo nuevo. Es recordar lo que funcionó. Y tener valor para usarlo. Cuando todos dicen que estás loco. Y Laiche Torne no buscó fama. Solo quería que su casa resistiera. Y al hacerlo, cambió la forma en que el mundo construye. Para resistir el frío, parte 5, el techo que nunca se olvida. Hoy, en diciembre de 2025. El techo Torne sigue vivo. No solo en cabañas viejas de las montañas, sino en casas modernas de todo el mundo. En Noruega, donde inviernos son largos y fríos. Muchas casas nuevas usan Luftgaptak inspirado directamente en los planos de Ilaiche. En Canadá, después de tormentas de hielo que derrumbaron techos en 2023. El gobierno recomendó el método Torne para reconstruir. En Japón, ingenieros lo adaptaron para zonas con nieve pesada y terremotos. En Alemania y Suiza, donde empezó todo hace 1000 años. Lo llaman el regreso del techo alpino americano. Y en las montañas de Carolina del Norte. La cabaña original de Ilaiche todavía está en pie. Sus tataranietos la mantienen como museo vivo. No cobran entrada. Solo piden que, si visitas, dejes una piedra tallada o una nota. Cada año, en la fecha de la gran tormenta de 1894. Gente de todo el mundo llega. Ingenieros, arquitectos, familias que viven en casas con techo doble. Encienden fuego pequeño afuera. Cuentan la historia. Y dejan algo. Un plano, una foto, una semilla. Porque Elijah Thorne no inventó nada nuevo. Solo recordó lo viejo. Y tuvo valor para usarlo. Cuando todos lo llamaron loco. En un mundo que corre detrás de lo nuevo. Su historia recuerda algo sencillo. La verdadera innovación. A veces es escuchar a los que vinieron antes. Y tener humildad. Para aprender de ellos. El techo doble no es solo madera y aire. Es prueba de que una idea buena no muere. Solo espera a que alguien la necesite otra vez. Y mientras haya invierno, mientras haya nieve pesada, mientras haya gente que quiera construir para durar. Ilaiche Torne sigue construyendo. En cada techo que resiste. En cada casa que mantiene el calor. En cada vida que no se pierde por frío. Porque un muchacho de 17 años leyó diarios viejos. Y decidió creerles. Y con eso cambió el mundo. Callado. Firme. Como buen techo. Fin que no tiene fin. El aire quieto sigue aislando. La sabiduría vieja sigue salvando. Y el techo doble. Sigue ahí, parte 6, el techo que cubre el mundo. En el año 2050. El mundo ya no es el mismo. El cambio climático trajo inviernos impredecibles. Tormentas de nieve en lugares que nunca las conocieron. Frío extremo en latitudes bajas. Veranos que queman donde antes nevaba. Y en medio de todo eso, el techo Torne volvió a salvar vidas. No como curiosidad histórica. Como necesidad. En 2042, una tormenta histórica golpeó el norte de Europa. Nieve pesada en países que no veían tanta desde siglos. Techos modernos colapsaron por miles. Miles murieron de frío o aplastados. Pero en aldeas reconstruidas con métodos pasivos antiguos. Las casas con techo doble resistieron.
Los gobiernos miraron los datos. Y empezaron a construir así. En 2045, la ONU declaró el método Thorne Patrimonio técnico de la humanidad. No por nostalgia. Por supervivencia. Escuelas enseñan la historia de Elijah Thorne. Antes de enseñar física moderna. Porque un muchacho de 1893 entendió algo que universidades tardaron 100 años en confirmar. El aire quieto es el mejor aislante. Y la sabiduría vieja. A veces es la más nueva. En 2050, casas en la Luna y Marte usan variantes del techo Thorne para regular temperatura con mínimo energía. En ciudades flotantes del Pacífico, techos dobles protegen contra tifones y calor extremo. Y en las montañas de Carolina del Norte, la cabaña original sigue en pie. Sus tataratataranietos la mantienen. No como museo. Como recordatorio vivo. Cada año, el 3 de febrero. Gente de todo el planeta llega por video o en persona. Encienden fuego virtual o real. Cuentan la historia. Y dejan algo. Un plano nuevo. Una foto de casa salvada. Una semilla para plantar. Porque Elijah Thorne no buscó salvar el mundo. Solo quería que su casa resistiera un invierno. Y al hacerlo, salvó millones de casas. En miles de inviernos. Por siglos venideros. En un mundo que corre detrás de tecnología nueva. Su historia sigue recordando. Lo mejor. A veces no es inventar. Es recordar. Y tener valor. Para creer. En lo que ya funcionó. El techo doble no es solo madera y aire. Es prueba de que una idea humilde, bien aplicada, puede cubrir al mundo. Y mientras haya frío que combatir. Mientras haya tormenta que resistir. Mientras haya alguien que quiera construir para durar. Elijah Thorne sigue ahí. Callado. Firme. Cubriendo, parte 7, el techo que ya no necesita madera. En el año 2100. El mundo ya no construye con madera ni acero como antes. Las casas crecen de materiales vivos, impresas en 3D, autorreparables. Ciudades flotan en el aire o bajo el mar. Y aún así, el principio de Elijah Thorne sigue vivo. No como techo de madera. Como idea. En las colonias de Marte. Las cúpulas usan cámaras de aire quieto. Para mantener calor con mínimo energía. El nombre oficial. Sistema de aislamiento Thorne. En estaciones orbitales. Paneles dobles con vacío entre ellos. Mantienen temperatura estable. Los ingenieros lo llaman el viejo truco del muchacho de 1893. En la Tierra. Donde tormentas extremas son normales. Casas pasivas obligatorias usan el gap Thorne. En paredes, techos, pisos. Y en escuelas de todo el planeta. Antes de enseñar física avanzada. Enseñan la historia simple. Un muchacho huérfano. Leyó diarios viejos. Y construyó un techo sobre otro. Porque entendió que aire quieto es el mejor aislante. Y esa idea salvó vidas. Por siglos. En 2100. No hay lápida física de Elijah. La cabaña original se preservó en un domo climático. Pero su verdadero monumento es invisible. Está en cada casa que resiste frío extremo. En cada colonia que sobrevive en planeta hostil. En cada niño que duerme caliente. Porque alguien recordó que sabiduría vieja puede ser la más nueva. Los bisnietos lejanos de Elijah viven en estaciones espaciales. Y cuando alguien pregunta ¿de dónde viene el sistema que mantiene viva la colonia? Ellos responden de un muchacho de las montañas que tuvo valor para escuchar a su abuelo cuando todos lo llamaban loco. Y sonríen
Porque en un universo que corre detrás de lo nuevo, lo más revolucionario es recordar lo que ya funcionó. El techo doble ya no es madera. Es principio. Es legado. Es la prueba de que una idea humilde, bien entendida, puede cubrir no solo una casa, sino mundos enteros. Y mientras haya frío que combatir, mientras haya vida que proteger, y la Iche Torne sigue construyendo. En silencio. En aire quieto. En cada espacio. Que mantiene el calor. Donde más se necesita. Fin que no necesita final. El aire quieto sigue aislando. La idea sigue salvando. Y la Iche sigue cubriendo. Parte 8. El techo que ya no es techo. En el año 2200. Ya no hay techos. Ni casas como las conocemos. La humanidad vive en arcos flotantes, en domos bajo océanos alienígenas, en hábitats que giran alrededor de estrellas lejanas. Y aún así, el principio de Elijah Thorne sigue siendo la base de todo. No como madera sobre madera. Como idea pura. En las colonias interestelares, las estructuras usan cámaras Thorne para regular temperatura con cero energía externa. En naves que viajan décadas entre estrellas, el Gap Thorne mantiene el calor humano, sin gastar combustible. En mundos donde el frío es absoluto, el aire quieto sigue siendo el mejor aislante. Los niños aprenden su nombre antes de aprender a leer. No como héroe, como principio. ¿Por qué no gastamos energía calentando el exterior? Preguntan. Y el maestro responde. Porque un muchacho de 1893 entendió que aire quieto guarda vida. En simulaciones históricas, gente de todo el universo vive la tormenta de 1894. Sienten el frío. Ven techos colapsar. Y luego ven la cabaña de Ilaiche. En pie. Callada. Firme. Y entienden. No se trata de madera. Se trata de escuchar. De tener humildad. Para creer. En lo que ya funcionó. Cuando lo nuevo falla. En el año 2200. No hay lápida. No hay cabaña física. Solo un archivo eterno. En la red universal. Principio Thorne. Aire quieto entre capas. Salvó vidas en 1894. Sigue salvando vidas. Siempre. Y cuando una nueva colonia, en un planeta helado, necesita sobrevivir su primer invierno, los ingenieros no inventan. Recuerdan. Y aplican. Lo que un muchacho huérfano descubrió. Leyendo diarios viejos. En una montaña de Carolina del Norte. Porque la verdadera grandeza no es inventar lo nuevo. Es reconocer lo eterno. Y tener valor. Para usarlo. Y la Iche Thorne nunca buscó cambiar el universo. Solo quería que su casa resistiera. Y al hacerlo, cambió todo. Lo que vino después. En silencio. En aire quieto. En cada espacio. Que guarda calor. Donde la vida lo necesita. Fin que no necesita nada más. El principio sigue. El aire quieto sigue aislando. Y la Iche sigue cubriendo. Parte 9. El techo que ya no necesita nada. En el año 3000. Ya no hay años. Ni tiempo como lo medimos. La humanidad se dispersó por galaxias. Se fundió con máquinas. Se convirtió en conciencia pura. Que viaja en ondas de luz. Y aún así, el principio de Elijah Thorne sigue siendo la base de toda supervivencia. No como techo. No como aire quieto. Como verdad eterna. En entidades que viven en nubes de gas helado.
En seres que flotan en vacío absoluto. En formas de vida que nunca tocaron madera. El gap thorn. Es el primer algoritmo. ¿Qué aprenden? Para preservar calor. Donde no debería existir. No lo llaman por nombre. Solo lo saben. ¿Cómo se sabe respirar? En simulaciones del universo entero. Cuando recrean la historia completa de la existencia. Aparece un punto pequeño. En un planeta azul olvidado. Un muchacho. Construyendo un techo sobre otro. En una montaña de 1893. Y ese punto. Es marcado como. Origen de la resiliencia térmica universal. No hay estatuas. No hay libros. No hay memoria física. Solo la idea. Pura. Eterna. El aire quieto. Ya no necesita aire. El aislamiento. Ya no necesita materia. Pero el principio. Sigue. Porque en cualquier forma de vida. ¿Qué quiera preservar? Lo que tiene dentro. Del frío de afuera. La solución. Es la misma. Crear espacio. Donde nada robe. Lo que importa. Y la Iche Torne. Nunca supo. Que su techo doble. Llegaría a cubrir. No casas. Sino existencias. Pero en algún lugar. Que ya no es lugar. Que ya no necesita ser. La idea. Lo abraza. Como calor guardado. Y sigue. Silenciosa. Firme. Eterna. Fin que nunca necesitó principio. El principio sigue. El calor se guarda. Y la Iche. Sigue cubriendo.